Sí, sí, ya. Se Perfecto. ve, Ahora lo voy a poner en tamaño gigante. ¿Me confirman si la ven? se ve la diapositiva siguiente, tal vez en la otra opción. Ok, espérate, es que esto siempre me pasa en estos computadores. Voy a hacer algo y es pasarla acá. Voy a dejarte de compartir nuevamente. Qué pena, es que esto. Problemas logísticos, dejar de presentar. Listo. Entonces ya deberían verme acá. Y ustedes ya deberían ver la pantalla completa, ¿cierto? Sí, ahora sí. Bueno, Perfecto. entonces les cuento rápidamente. Este espacio nosotros lo entendemos como una oportunidad para fortalecer las capacidades de gestión comunitaria para activar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. ¿Listo? Yo les voy a invitar a que en esta sesión reconozcamos algunos de esos instrumentos o alternativas que nos permiten gestionar el patrimonio cultural a través de los inventarios de patrimonio cultural inmaterial y de la lista representativa de patrimonio cultural del ámbito distrital. ¿Listo? Quiero que de alguna forma transferirles algunas experiencias y algunos aprendizajes que hemos tenido en estos años recientes en la gestión de esos dos instrumentos. Para empezar, me gustaría preguntarles a ustedes rápidamente qué saben en relación a los inventarios y a la lista. Si alguien tiene alguna idea, no veo la pantalla, así que si quieren activen su micrófono y me cuentan rápidamente. ¿Alguna idea general? Yo no. Listo, perfecto. Yo les voy a contar Yo que, tampoco. listo, Dejamos de ver tu pantalla. dejamos de verlo en mi pantalla. Sí. Uy, ¿esto por qué pasa? A ver. Eh, Muy raro. Pantalla 1. Permitir. Listo. Ya me vieron nuevamente, ¿cierto? Sí, señor, si lo puedes poner, es perfecto. Ahí te vemos Listo. a ti, gracias. Listo. Entonces yo les voy a contar que el primer origen, o digamos, los antecedentes en relación a los inventarios datan del siglo XVI, cuando los reyes de los imperios españoles, bueno, y otros imperios, enviaron a un montón de emisarios con el ánimo de conocer el estado de sus territorios. Esa imagen que ustedes ven a la derecha, que uno podría describirla como un montón de ositos montados en unos árboles en medio de una montaña, es el resultado de los primeros inventarios con el cual le llevaban información al rey sobre el estado de sus territorios. ¿Listo? Entonces, de ahí deviene el sentido también que tienen estos instrumentos, eh, enfocados al objetivo de describir, determinar un régimen de propiedad, la posible situación o el estado para su compra y venta y la correspondencia de la titularidad. De hecho, de ahí vienen los primeros esfuerzos para construir inventarios, ¿cierto? Conocer el estado de los territorios. Eso devino en un montón de transformaciones y en lo que se ha llevado a consolidar a través de catálogos de monumentales o artísticos para inventariar o de alguna forma documentar los patrimonios de algunos territorios, ¿cierto? Por ejemplo, el que presento acá a la izquierda es la portada de un catálogo monumental o artístico del patrimonio cultural de la ciudad real de Madrid. En el fondo, esto, digamos, esta comprensión de lo que son los inventarios nos pone muy en relación con lo que hoy entendemos como un ejercicio de inventariar, casi como a nivel empresarial, ¿no? Generar un listado, ordenar unos elementos, generar una comprensión estadística, también hacer un ejercicio de un avalúo económico. Y muchas de esas ideas se ponen en, digamos, tratan de ponerse en relación con las comprensiones actuales de lo que significa hacer un inventario, ¿cierto? El origen de las listas, así como
El de los inventarios, el de las listas de patrimonio están vinculadas con las declaratorias del Patrimonio Mundial de 1972, eh, eh, que tiene como fin un poco recoger las postulaciones que diversos países que ratifican la convención han propuesto y generar digamos, un mecanismo para visibilizar el patrimonio a nivel mundial. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio rápido de análisis de la infografía que se presenta acá en la pantalla a mano derecha y me digan qué observan ustedes. Las ciudades, bueno, yo ahí, pues yo no sé mucho de patrimonio, pero pensaría como que tienen más monumentos o espacios turísticos, o sea, voy a hablar desde los viajes. Listo, perfecto. Desde los viajes coincide con esta, digamos, con el top 10 de países en donde destinos turísticos. Interesante. Aparentemente sí. Listo, ¿qué más vemos ahí? Describamos, hagamos un ejercicio de descripción de lo que hay acá. Entonces hay países. Ujú, ¿qué más hay? Esas barritas azules, ¿las ven? De arriba hacia Sí, abajo. sí, yo veo como una barra por discriminado por países. De pronto Italia es el que mayor puntaje, por decirlo de alguna manera, tiene. Y el Es, que menos, pues sería que Estados Unidos. o Irán, Estados Unidos o Irán. Listo, Eso. listo. Entonces yo les quiero contar que detrás de una lista también está esto. Y acá lo que vemos es un ejercicio como de jerarquías en torno a la forma en que se reconoce, pero también en la forma en que se valora lo importante. ¿Listo? Nos dice esta infografía que Italia es el país con más lugares de patrimonio de la humanidad en 2020, con 55 registros. Pero no solamente nos está diciendo eso, nos está diciendo dónde se está buscando reconocer el patrimonio. Ustedes se han dado cuenta que esa forma de reconocimiento del patrimonio también coincide o dialoga también con estas apuestas de visibilizar los destinos turísticos a nivel mundial, ¿cierto? Hay muy interesante ver dónde se concentra el patrimonio. Mucho de eso está enfocado en Europa, pero también vemos acá que hay países de Asia, ¿cierto? De Oriente Medio y también de América. Hay algunos países. Detrás de una lista se encubren también unos intereses y unas jerarquías, ¿cierto? De ahí vienen también esta visión de consolidar instrumentos de gestión. Con una lista también pasa esto. ¿Qué ven acá en esta imagen rápidamente? Uy. Ahora estoy presentando un mapa del mundo, mm, pero quiero que alguien me ayude a analizarlo rápidamente. ¿Qué es lo que nos muestra este mapa? De cada país. No, como lugares emblemáticos por país. Lugares emblemáticos por país, ¿cierto? También un poco ya no estamos hablando solamente de lugares de patrimonio, sino de espacios naturales, por ejemplo. De espacios No, naturales. Ok, puede ser. Por ejemplo, las cuevas de Manaos en Argentina u otros lugares con sí, bueno, historia. no, están las pirámides que no son naturales. Bueno, de pronto como cosas más antiguas, muy antiguas. Muy antiguas, valoradas por su antigüedad, por lo monumental, ¿cierto? Listo. Todos estos elementos son, en el fondo, lo que también ha servido para consolidar una visión de cómo valoramos y qué es lo que buscamos conocer, ¿no? Teotihuacán, lo monumental, Tikal, Machu Picchu, esta gran ciudad perdida en medio del Amazonas, las pirámides de Giza, la tumba del emperador de los guerreros de terracota, elementos que digamos, por su magnificencia empiezan a ser reconocidos como parte de algo muy importante. Pero detrás de este mapa también se esconde una jerarquía. Mira que hay lugares en el mundo que como que no resultan ser como
Acá son los 15 imperdibles. Entonces también es el ejercicio de construir una lista es un ejercicio de construir un orden de cómo pensamos el mundo y a lo que le asignamos una relevancia, ¿no? De esa manera ha funcionado el discurso del patrimonio en sus orígenes, asignando unas jerarquías, entendiéndolo vinculado a unas relaciones de poder y de alguna forma con un ánimo muy humanista de reconocer y visibilizar la diversidad humana, de la cultura humana, pero también estando en diálogo con nuestros intereses. ¿Listo? Ya que planteé el escenario más negativo de todos, la pregunta es, ¿para qué pensar en inventarios en listas hoy en día y por qué seguimos insistiendo que son instrumentos de gestión para el patrimonio cultural? ¿Listo? Entonces, ¿para qué es un instrumento de gestión? ¿Alguien me quiere decir cuando le enuncian esta palabra, esta categoría grande de instrumento de gestión, a qué se refieren? ¿O qué entienden ustedes? Organizar. Organizar. Es una forma de organizar. Ajá, ¿qué más? Yo por acá tengo varias imágenes en la pantalla. Pueden hacer uso de ellas. Entonces vamos a organizar, así como uno organiza una orquesta, uno a través de un instrumento de gestión organiza algo. También puede medir, puede proteger y ante todo puede generar acuerdos. Esta es la visión mucho más renovada de lo que implica pensar en un instrumento de gestión, ¿cierto? No es simplemente una hoja de ruta, sino es un mecanismo muy amplio que nos va a permitir pensar en diferentes acciones, ¿cierto? Y por eso hoy en día, pues vale la pena pensarnos de para qué hacer listas e inventarios, ¿cierto? Con una lista, con lo que en esta apuesta del Instituto Distrital de consolidar un nuevo modelo de gestión del patrimonio cultural, lo que hemos buscado apostarle es a construir narrativas que visibilicen comunidades, ¿cierto? En el que las personas se vean representadas también sus territorios, sus formas de habitar, ¿m? Reconocer aquello que es significativo e importante para sus comunidades, sus territorios, y ante todo, tejer una red que conecte actores para activar la salvaguardia. Más que propender por construir unas representaciones rígidas del mundo y asignar unas jerarquías de importancia a unos elementos que son importantes para la vida, pues lo que buscamos es en verdad activar una nueva narrativa sobre los territorios y las comunidades, ¿cierto? Y eso es lo que buscamos pensando en listas e inventarios de patrimonio cultural hoy en día. Nosotros a través de eso lo que invitamos es que la gente que habita el mundo, de alguna forma, sea quien lo reconozca, quien lo documente, quien lo gestione y de alguna forma y nos permita activar unos derechos culturales, unas agencias en las ciudadanías y en las comunidades, ¿cierto? Más que nuevamente hacer listados extensos de elementos con una importancia, lo que buscamos es activar unas capacidades en la ciudadanía y para eso está enfocado el proceso de inventario y el proceso de lista representativa de patrimonio cultural inmaterial. ¿Listo? Cuando yo hablo de esto, hablo de consolidar unas comunidades de salvaguardia. ¿Qué es eso? O cómo las entendemos nosotros como un conjunto de individuos que actúan desde unos roles específicos y están orientados bajo unos intereses, bajo unas expectativas o unos fines propios y que se unen con un objetivo común, ¿cierto? La salvaguardia del patrimonio cultural implica involucrar a esa diversidad de actores, y acá hablamos de actores como gestores culturales, líderes, lideresas, personas que agencian, movilizan los procesos organizativos desde lo barrial, ¿cierto? Y que son claves para darle vida a unas prácticas culturales, para transmitirlas, para mantener viva la memoria. Pero también hablamos de personas que desde otros roles, como por ejemplo la academia, la investigación o las personas también vinculadas a las entidades públicas que trabajan desde lo territorial, pueden aportar a consolidar esos tejidos
que activan la salvaguardia, ¿cierto? Y acá lo importante es que estamos pensando es que son esas comunidades de salvaguardia, en esa sinergia, en esos diálogos, en esas comunicaciones, quienes pueden reconocer el patrimonio, comprenderlo, pueden informarnos sobre las debilidades, sobre las fortalezas, sobre las amenazas, pero también sobre las alternativas para activar y poner en valor y en vigencia esas prácticas culturales que son significativas para la comunidad, que son significativas para el territorio. Yo creo que una de las razones para estar hoy aquí es para que ustedes también se sientan y reconozcan como parte de esas comunidades de salvaguardia y que puedan aportar a la consolidación de esas formas para explorar y reconocer aquello que es significativo y empezar a pensar en clave de salvaguardia. ¿Listo? Cuando yo les hablo de activar la salvaguardia, ¿a qué me estoy refiriendo? A generar procesos de reflexión desde el presente para pensar el futuro, ¿no? Y pensar cómo nosotros estamos vinculados con eso, ¿cierto? Hablo de pensar cómo adelantar procesos de identificación, de transmisión, de documentación, de valoración, de investigación y de divulgación sobre aquello que es significativo para cada territorio. Y acá cuando hablo de territorio, estoy hablando más allá de las escalas administrativas de lo barrial, de lo local, de lo rural, sino en verdad cómo la gente configura unos modos de estar, de habitar, de significar su espacio en comunidad, ¿cierto? De construir esas relaciones. A partir de eso, pues ahora sí les voy a contar de qué es esto que nosotros nombramos como el inventario de patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo, y por qué y cómo funciona o cómo lo ha venido trabajando el Instituto Distrital de Patrimonio y lo que buscamos a través de él. Lo primero es contarles que el inventario que nosotros estamos reconociendo lo entendemos como un proceso, una herramienta que nos va a permitir identificar, valorar, documentar y registrar el patrimonio cultural de Bogotá, promoviendo una conformación de comunidades de salvaguardia, ¿no? Y la participación de la ciudadanía. En este ejercicio, eh, es la ciudadanía, esas comunidades, quienes pueden decir qué es lo significativo e importante para sus territorios y son ellas las personas o los actores claves para avanzar en la elaboración de este inventario, ¿cierto? ¿Para qué caracteriza un proceso de inventario? Precisamente ese vínculo y esa relación que tiene con las comunidades, ¿cierto? En las que invita a que sean ellas las que construyan conocimiento, ¿cierto? En las que les proponen que vayan allá, más allá de un listado y en verdad reúnan una polifonía de voces, ¿cierto? Promoviendo siempre acuerdos sociales desde la diferencia. Cuando uno explora el patrimonio cultural inmaterial, no busca consolidar una única narrativa o una verdad general sobre el mundo que habitamos, sino entender esas diferentes tensiones, puntos de vista, intereses, deseos, anhelos y ponerlos en diálogo, ¿cierto? Un inventario o el inventario que estamos proponiendo, es sensible a entender que el patrimonio no está alejado de la vida de la gente y no se puede fragmentar tampoco de lo que llaman el patrimonio cultural material o el patrimonio natural. Está en diálogo permanente y eso es lo que le da sentido. Y ahí que nosotros necesitamos en pensar una óptica mucho más integral o la noción de integralidad de los patrimonios, ¿no? Pero lo más importante de este proceso es que está comprometido con los derechos culturales y que le permite a la gente, pues, narrarse a sí misma, narrar el espacio en el que habita, ¿cierto? Para construir un inventario, desde el equipo de Patrimonio Cultural Inmaterial hemos venido avanzando en el desarrollo de una metodología o un camino que invitamos a que las comunidades o esos actores interesados en la gestión del patrimonio, pues recorran. Y acá en este esquema que estoy presentando es el resumen precisamente de ese camino, que tiene 3 momentos importantes y en el que el principal es pensar cómo activar un territorio y una participación comunitaria. Eso significa pensar con quién queremos trabajar, qué buscamos reconocer y cómo generamos unos acuerdos para trabajar conjuntamente, ¿cierto? Después, un momento 2
en el que ya se generan los procesos de exploración. Y cuando hablo de procesos de exploración, me refiero a procesos en los que la gente indaga, interroga, recorre, eh, de alguna forma documenta eso que es significativo para los territorios. Cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, siempre lo asociamos, por ejemplo, a oficios, a festividades, a saberes, a prácticas, a espacios culturales. Eso en términos de tipologías, pero es la gente la que reconoce y decide qué es lo que es significativo para ellas y cómo nombrarlo. Pero acá en este momento es cuando tiene la posibilidad también de profundizar en ese conocimiento y en esa comprensión y también entender unas situaciones de amenazas, de riesgos, de transformaciones y de potencialidades para lo que sucedería en un tercer momento, que es tejer una salvaguardia comunitaria. La salvaguardia puede ser definida como un conjunto de acciones que están orientadas a fortalecer o viabilizar una práctica cultural en el tiempo, así como las comunidades vinculadas a esto. Pero también lo podemos entender como un conjunto de acuerdos comunitarios, un conjunto de acuerdos sociales entre distintas capacidades para lograr esos objetivos, ¿cierto? La salvaguardia también puede entenderse como un ejercicio continuo de construcción de conocimiento y puesta en valor de eso que nombramos como patrimonio y que es significativo para el territorio, ¿cierto? En ese sentido, si ustedes se dan cuenta, la salvaguardia no es una acción específica, sino es parte de un proceso y por eso mismo es que planteamos esa metáfora de que hay que recorrer un camino para activar la salvaguardia. Y ese es el camino que desde el instituto les proponemos a esas comunidades que buscamos conformar en los territorios para reconocer el patrimonio cultural. ¿Listo? Eh, Siendo muy conscientes de, digamos, de los retos que plantea recorrer ese camino, que también desde el equipo hemos pensado un conjunto de herramientas para, con las cuales buscamos entregar a la gente y fortalecer unas capacidades para que puedan explorar y comprender ese patrimonio cultural inmaterial, ¿cierto? Unas herramientas pensadas para cada uno de esos momentos y con los que la gente puede a su vez fortalecer sus capacidades de investigación, de documentación, de valoración del patrimonio cultural inmaterial. Algo que es muy importante entender acá es que con esta apuesta nosotros le estamos quitando el centro al lugar del experto. Tradicionalmente, siempre que se ha pensado quiénes pueden informar sobre el patrimonio cultural inmaterial, se imaginan el rostro de los expertos o los técnicos. Y acá la idea es reconocer a las comunidades como las expertas. Son ellas quienes informan, quienes comprenden y han sentido ese patrimonio. Por eso, la apuesta, más que, nuevamente, generar un listado o un inventario, es fortalecer unas capacidades, ¿cierto? ¿En dónde se encuentra eso? Pues precisamente, el instituto hace 2 días lanzamos esta publicación que se llama Caminos para salvaguardar el patrimonio vivo, que compila un conjunto de recomendaciones para la elaboración de inventarios, ¿cierto? En esta publicación se encuentran algunas de las experiencias que hemos recorrido en estos años recientes, pero también van a poder encontrar los pasos en ese camino y las herramientas que les van a permitir a esas comunidades de salvaguardia profundizar en la comprensión de esto que reconocemos como parte del patrimonio inmaterial, ¿cierto? Adicionalmente, las personas también van a poder consultar unas herramientas o unos productos asociados a la serie audiovisual Venga, le cuento, Miradas Locales del Patrimonio, que es un producto audiovisual coproducido con las personas que participaron en el proceso de inventario que desarrollamos en SOUA, BOSA y USMI y que sirve para divulgar, visibilizar eso que la gente reconoció como importante, pero también a las comunidades y a las personas que le dan vida a esos elementos, ¿cierto? Ambos recursos, tanto la publicación como la serie audiovisual, son en sí herramientas para que la gente se acerque mucho más se familiarice con esto, el campo del patrimonio cultural inmaterial, pero también tenga insumos para conformar esas comunidades de salvaguardia. Yo voy rápido, pero en cualquier momento me pueden cortar, ¿listo?
Algo importantísimo que quiero contarles a ustedes como gestores culturales, pero también como consejeros de patrimonio para que tengan presente, es que esto no queda en abstracto. Los resultados de un proceso de exploración, de identificación del patrimonio cultural, lo hemos pensado para que se articule con el sistema de información del patrimonio cultural de Bogotá. Yo quiero preguntarles a ustedes si, qué noción tienen en torno a cuando uno enuncia o habla a la ligera de un sistema de información. ¿Qué nociones pueden asociar? ¿Alguien me quiere contar? Bueno, vamos a pasar acá. Cuando yo explico qué es un sistema de información para temas de patrimonio, presento estas dos imágenes. ¿Qué, por qué me gustan esas dos imágenes? Un poco porque muestra lo que en la práctica es el reto de trabajar con las comunidades y generar reflexiones sobre el patrimonio cultural. Hay una enorme, una magnitud de información que desborda a veces las capacidades de comprensión que uno tiene, ¿cierto? Hay muchas preguntas asociadas al patrimonio que a veces uno no sabe por dónde empezar, cuál seguir, cómo conectarla con la otra. Y de alguna forma, un sistema de información busca dar respuesta a este reto tan enorme, que es prácticamente darle un orden, permitir ordenar información, eh, estructurar una narrativa, pero de alguna forma generar unos datos que puedan ser usados. ¿Usados para qué? Y ahí lo importante es generar un sistema de información para pensar ordenamiento territorial, para pensar planes de gestión de entidades locales, de entidades distritales, de entidades nacionales, para tomar decisiones estratégicas en torno a la gestión de la cultura en nuestra ciudad, para que las comunidades también puedan entender las oportunidades que tienen y tomar algunas decisiones también en entender qué es lo más estratégico para activar la salvaguardia. Para eso se articula un inventario con un sistema de información. ¿Cuál es el sistema de información que nosotros trabajamos? Se llama SISBIC. Anteriormente era conocido como Sistema de Información de Bienes de Interés Cultural, por eso en el BIC, pero pues, ha ido transformando para entender que el sistema de información no solamente da cuenta de los bienes de interés, sino de esa diversidad de patrimonios que se pueden reconocer en Bogotá, ¿cierto? Es como les digo, menciono, es una herramienta de acceso de datos, ¿cierto? Es una forma de generar un puente de trabajo entre el instituto y las comunidades de salvaguardia. Es una forma de capturar información, de recoger hallazgos y de entender la valoración comunitaria. Y pues también es una invitación a que la gente, a estas comunidades hagan una exploración, una comprensión del patrimonio cultural en que habita y es significativo en Bogotá, ¿cierto? Mm, Eso se traduce en un desarrollo web que esperaría mostrarles. En este momento tenemos la página dada de baja por unos ajustes que están haciendo desde el instituto, pero se traduce en una página en la que las personas pueden entrar, registrar esos patrimonios que están explorando con sus comunidades de salvaguardia y a la vez explorarlos, ¿cierto? Mm, si quieren, dejemos esto para lo último, si nos queda tiempo y se los muestro y conversamos sobre ello. El otro instrumento importantísimo para la gestión de patrimonio cultural es la lista representativa. La lista últimamente creo que se ha acercado y se ha familiarizado más a las distintas, digamos, actores de Bogotá porque oficialmente se ha inaugurado con el registro de 3 manifestaciones que están en curso, digamos, de ser ya reconocidas e incluidas en esa lista representativa. ¿Para qué se hace una lista? Una lista, pues para identificar y registrar unas prácticas culturales de las diversas comunidades que habitan el territorio, en este caso en la ciudad, ¿cierto? También entendiendo la ciudad en la ruralidad. La lista se orienta también a construir unos instrumentos de gestión adecuados para dichas prácticas y garantizar la sostenibilidad y salvaguardia en el tiempo, ¿cierto? Con la lista,
se ordena la elaboración de planes especiales de salvaguardia, que creo que es lo que más es popular y conocido por la mayoría de la gente en Bogotá, que es lo que llaman un PES también, ¿cierto? A través de la construcción de un PES establecen unos acuerdos sociales entre entidades y grupos ciudadanos para pensar las acciones para salvaguardar y revitalizar unas prácticas culturales, ¿cierto? Lo importante acá es entender que tanto toda la elaboración del PES, así como los inventarios, suceden o se construyen a través de procesos participativos, en el que pues esa diversidad de actores se tienen que poner de acuerdo y elaborar estrategias para trazar una hoja de ruta que les permita a desarrollar las acciones a corto, mediano y largo plazo orientadas a pensar la salvaguardia, ¿cierto? Mm, Todo esto que les cuento está ordenado a través de unos decretos normativos, en este caso la resolución 408 del 2020 de la Secretaría de Cultura, pero también hay otros instrumentos de orden nacional y de convenciones que ordenan el marco normativo de cómo funcionan tanto las listas como los inventarios. ¿Listo? En este esquema que les voy a presentar se resume rápidamente lo que significa la construcción de un PES o de la inclusión en la lista representativa de una manifestación, ¿cierto? Digamos que acá se resumen 5 pasos iniciales principales, que son, digamos, parte de la postulación de una manifestación, en el que un grupo de ciudadanos, una comunidad, pues elabora un documento en el que reflexiona por qué esto es importante, de qué se trata, qué buscan con esto, para qué se elabora eso, y se presenta ante una instancia que es el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural y Material, ¿cierto? El de Patrimonio Cultural de Bogotá. Allí bueno, previamente se presenta a una mesa técnica liderada por la Secretaría de Cultura y el IEPC, quienes dan un aval para ser presentado ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Dependiendo del concepto que este organismo, pues se ordena la elaboración de un plan especial de salvaguardia. Y acá empieza un otro paso en el camino y es donde la gente empieza a generar unos procesos de discusión en lo territorial para pensar y construir esas acciones que fortalezcan esa práctica cultural. Una vez elaborado el PES, pues entonces se vuelve a presentar los resultados ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, que es esa máxima autoridad, eh, y ahí se da un concepto y a partir de eso se da la implementación del PES. ¿Listo? En este momento, este camino que estamos viendo acá lo están adelantando 3 iniciativas para reconocer, 1, la cultura de los usos y disfrutes de la bicicleta; 2, las metodologías de creación del teatro con la creación colectiva; y el tercero, el Festival Yisca Chiasue de la comunidad eh, de Bosa, Muisca de Bosa. Estas 3 experiencias han recorrido este camino y en ese momento ya se encuentran en el paso 5, que están esperando a la aprobación del PES y la inclusión formal en la lista representativa del patrimonio cultural del ámbito distrital. Con estas 3 experiencias que buscamos, por un lado, inaugurar la lista; 2, pues iniciar y darle fuerza a unos procesos de reconocimiento del patrimonio cultural y material, pero también entender la diversidad de patrimonios que pueden reconocerse para nuestra ciudad. Estamos pensando la cultura de los usos del disfrute, que es puede pensarse en una magnitud para toda la ciudad. También estamos pensando y reconociendo una práctica cultural muy importante para una población diferenciada étnicamente en nuestra ciudad. Y 3, pues también estamos pensando los procesos artísticos que han sido vitales y están conectados con el territorio de muchas maneras y con muchas organizaciones culturales que adelantan su quehacer en la ciudad. ¿Listo? ¿Qué elementos comunes encontramos entre estos 2 instrumentos, tanto en la lista como en el inventario?
En primer lugar, la participación. Como ya le anunciaba, estos procesos desplazan el lugar del experto e invitan a que las comunidades sean las que reflexionen, exploren, profundicen y que construyan una narrativa sobre eso que es significativo. Invita a que se generen consensos. El consenso no es la ausencia del disenso ni la ausencia del desacuerdo. De hecho, los visibiliza e invitan a que tomen decisiones conjuntas esos actores desde la diferencia, ¿cierto? Invita a que la gente construya unas definiciones colectivas sobre eso que llama patrimonio cultural inmaterial. Invita a que la gente construya un conocimiento propio. Ante todo, activa el ejercicio de unos derechos culturales, ¿cierto? Y los pone en diálogo con la puesta de pensar el ordenamiento de la ciudad, ¿cierto? Es muy importante porque estos procesos, más que construir un estado del conocimiento de los territorios, realmente nos invita a pensar esa relación entre comunidad, entre memoria y entre territorio. Y realmente es una forma de leer integralmente lo que es el patrimonio cultural de Bogotá, ¿cierto? Rápidamente, una experiencia y un aprendizaje que hemos tenido acá. Les voy a contar sobre el proceso de inclusión en la lista representativa. La experiencia del Festival de Cachiazue, que mencionaba recientemente. Desde el 2021, un grupo de esta comunidad inició ese proceso que se dio en el marco de la concertación de acuerdos con el distrito para reconocer el festival como parte del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad, ¿cierto? Este proceso reconoce el aporte que ha tenido los pueblos originarios a la historia y la vida contemporánea de la ciudad. Es una forma de darle un reconocimiento a esa diversidad cultural presente en la ciudad, ¿cierto? Y también es un hito para la ciudad para inaugurar la lista con esta manifestación. Durante el 2022 y el 2023, estos actores han venido desarrollando pues todo el ejercicio de construcción del documento del Plan Especial de Salvaguardia. ¿Listo? ¿Qué es importante acá? Y acá lo resumo en esta diapositiva. En este ejercicio la gente le permitió elaborar un diagnóstico, pensando en unas fortalezas, unas oportunidades, unos riesgos y unas amenazas, y a partir de eso, pues pensarse el objetivo del plan y las acciones coherentes con este plan, ¿cierto? Algunos, digamos, de las amenazas que van a tomar las amenazas principalmente, una dependencia con la institucionalidad y la baja autonomía en la toma de decisiones, un deterioro del territorio, una falta de espacios o infraestructura, una falta de articulación interna, unos procesos de urbanización acelerados en el territorio que de alguna forma ponen en tensión la posibilidad de desarrollar esas prácticas culturales, la falta de apoyo técnico financiero, etcétera, etcétera. A muchos de estos elementos, o sobre estos elementos, es que responde el objetivo del PES y las acciones propuestas. Acá yo presento rápidamente esta diapositiva, no voy a entrar a profundizar mucho en ella, pero quiero que las vean para que entiendan que estos instrumentos tienen una correlación con los ejercicios de diagnóstico que se desarrollan en el marco de la elaboración de un PES o de un inventario. Y dice, por ejemplo, acá la comunidad ha trazado que el objetivo de este plan especial de salvaguardia que construyen para salvaguardar su festividad es el de aportar a la pervivencia cultural del cabildo indígena Muisca de Voz a partir del fortalecimiento del festival y de las prácticas propias asociadas, ¿cierto? Y acá hablamos de que de fondo lo que se plantea en las acciones que a continuación le voy a mostrar están pensadas para fortalecer procesos organizativos, para aportar al proceso de consolidación de la comunidad identitaria de la comunidad indígena, para recuperar los procesos de transmisión y saberes y conocimientos, para reivindicar actividades y prácticas espirituales, para visibilizar el DIRCA a nivel local, a nivel distrital, a nivel nacional, para fortalecer unas economías propias. Miren que este plan, más que pensar acciones puntuales, se traza unos objetivos que tienen que desarrollar y generar unas articulaciones a mediano y largo plazo y que en verdad están más allá de pensar simplemente en hacer un ejercicio de divulgación, sino en verdad fortalecer esa práctica cultural y pensar en activar y generar unos tejidos comunitarios
que de alguna forma son los que le dan vida al festival mismo. Las acciones propuestas o las líneas del Plan Especial de Salvaguardia se resumen en esta infografía. La paso también rápidamente para que ustedes la vean. Por ejemplo, una de las líneas está pensada en fortalecer la economía propia y sostenible, solidaria, vinculada al turismo. Pensar unas acciones vinculadas al fortalecimiento de procesos de espiritualidad de la comunidad, que es esencial para los pueblos indígenas. Fortalecer la gestión y las capacidades de planificación del festival, y eso significa fortalecer unas capacidades al interior de las comunidades, pensar la gestión cultural, el fortalecimiento de la identidad y la autonomía del gobierno propio de la comunidad, fortalecer los saberes propios, los conocimientos y la memoria colectiva. Eso habla de ejercicios de investigación y comprensión cultural mucho más profundos y permanentes en el tiempo, y activar unas formas también de comunicar, divulgar y difundir pues esa práctica cultural a otros actores comunitarios, tanto a nivel local como a nivel nacional. ¿Cierto? Cada vez, y eso es otra cosa que nos deja ese aprendizaje, y con esto quiero cerrar, tiene unos retos en su implementación. Al principio, cuando mostraba la infografía del caminito, pues es muy diciente para repensar cómo entendemos la salvaguardia. La salvaguardia no se hace a través de una única acción, se hace a través de un camino que articula distintos momentos, distintos procesos, que invita a encontrarse con distintos actores, y que de alguna forma se trabaja en un ejercicio de larga duración, ¿cierto? Pero te da unos resultados muy positivos. A través de la reflexión que han hecho las comunidades muiscas de Bosa, se han entendido que para implementar este plan que les acabo de mostrar y estas líneas, pues tienen tres retos enormes. Por ejemplo, fortalecer la juntanza en la gestión, ¿cierto? Y eso nos plantea a nosotros como IEPC, para implementar estas acciones, programas o proyectos que se aprueben en el PES, tenemos que generar unas articulaciones a nivel distrital con el gobierno y también con el gobierno propio de las comunidades, buscando converger en los esfuerzos con otros actores como los consejeros locales del patrimonio, para que reconozcan y de alguna forma se generen sinergias para implementar estas acciones, ¿cierto? Buscar y fortalecer la gestión de un recurso, de un talento humano y de un recurso financiero que pueda darle viabilidad a la implementación de estas acciones. Eso implica hacer una gestión a nivel local, a nivel distrital y a nivel con otras entidades, representantes del distrito, para de alguna forma ver cómo se pueden articular a los planes de desarrollo. Por ejemplo, también está un reto en términos de armonización de tiempos y metodologías de los grupos étnicos con las metas y cronogramas institucionales, para que estas acciones que se traza la gente y que se propone desarrollar, pues puedan realizarse en la práctica. Pues eso también implica entenderlas en armonización como las formas institucionales de trabajo, ¿cierto? Y este es uno de los trabajos, los retos que tiene ahorita, que empieza en este momento de que quede incluido dentro de digamos, la formulación del plan de desarrollo de unas acciones que puedan responder a estos retos que se han planteado en el PES. Y también, por ejemplo, fortalecer la articulación con el equipo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ¿no? Nuevamente, estos planes, para que se desarrollen y tengan unos resultados y unos productos, pues demanda de la sinergia de todas, y un esfuerzo institucional enorme, que desborda incluso la misma capacidad del instituto como una entidad adscrita a la Secretaría de Cultura. En general, estos son los mecanismos que se ha propuesto para la gestión del patrimonio cultural inmaterial. Es un avance enorme
que se ha tenido en estos 4 años en relación a comprender y consolidar unos mecanismos efectivos para el reconocimiento del patrimonio. Esto no existía hace 4 años. Retoma los aprendizajes que sucedieron con programas anteriores que ha desarrollado el instituto, como el programa de patrimonios locales, y le apuesta a quedar consolidado y fortalecerse en las futuras administraciones. Nosotros buscamos y queremos que ustedes, como consejeros, como consejeras locales, pero también como representantes de las entidades del sector cultura, pues trabajen en conjunto consolidando esas comunidades de salvaguardia y ampliando esa comprensión de la dimensión patrimonial en cada territorio, ¿no? Eh, y de alguna forma, a futuro, que esto también informe y sea una base de información para repensar el modelo de ciudad que estamos construyendo, el modelo de participación y tomar unas decisiones claves y acertadas en torno a la planeación y su ordenamiento. Yo voy a dar por acá. Sé que he hablado mucho, sé que de pronto hay algunas preguntas, pero pues acá estamos para conversarlas. Muchas gracias, ¿listo? Muchas gracias a ti, Enrique. ¿Tenemos alguna pregunta o queremos hacer alguna intervención? Dayana. Hola, buenos días. Gracias, Enrique, por compartir tu saber de manera tan generosa. A mí me surgen varias preguntas. Una primera tiene que ver con cuál es la perspectiva en este momento del IDPC sobre aquellos territorios en la ciudad que más que avanzar en la salvaguarda, más bien tienen que ir caminando a la construcción de su patrimonio vivo. Digamos que en las localidades bordes de la capital es mucho más claro poder reconocer los procesos patrimoniales por la forma en que se han configurado y las emergencias y las resistencias que también devienen de ello, pero cuando uno revisa otras localidades de pronto que no tienen esta misma línea histórica y que su tejido comunitario es diferente, pensaría uno en que allí, más allá de la salvaguarda, la necesidad que aparece es de construcción justamente del patrimonio vivo, ¿no? De cómo, no sé si tengo un patrimonio, no tengo un encuentro con otro, no tengo esa oportunidad de tejer comunidad de manera tan importante, tal vez como se está pensando desde ahí el IEPC, no la salvaguarda, sino la construcción del patrimonio. Sí. Esa es primera pregunta. No sé si te hago de una vez la otra. Bueno, listo. La siguiente pregunta que tengo es a la luz del plan de ordenamiento territorial. En lo particular, en la localidad de Puente Aranda hay una actuación estratégica que es la actuación CIVO, y esta actuación va a tener unas modificaciones bien importantes a nivel territorial porque implica la redensificación del territorio en más de 500 familias, la modificación de vías, infraestructuras, escenarios patrimoniales u otros que tal vez no sean justamente delineados y son o no son patrimoniales para la comunidad, no solo desde espacios, sino de prácticas. Y cuando uno revisa el plan de esta actuación estratégica, si bien tiene una línea transversal de reconocimiento y trabajo para fortalecer el patrimonio, lo piensa más en términos de infraestructuras antes que sobre el tejido social. Y a mí me genera la curiosidad con esto que tú señalas, es cuáles podrían ser las implicaciones y también cuál es ese trabajo previo que valdría la pena proyectar a la luz de esta transformación territorial, estas modificaciones también de las UPLs que vienen y el relacionamiento que va a devenir con esto en las comunidades. Gracias. Listo, súper bien. Bueno, entonces, no sé si hay otra pregunta o de una vez abordo esos dos cuestionamientos que me hace Dayana. Listo, entonces mira, Dayana, y en relación a tu primera pregunta, sí, hay algunos territorios que históricamente se han priorizado y para reconocer o explorar el patrimonio cultural de Bogotá. Hablamos de algunas localidades que se encuentran principalmente en el oriente de la ciudad y que históricamente
son con las que se asocia ese discurso del patrimonio, y en esta administración se ha puesto una óptica en trabajar y reconocer esos patrimonios del borde sur, todo el trabajo que se ha hecho en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Sumapaz, en Usme, pero también en Suba. Hay una tarea pendiente y urgente en reconocer esos patrimonios vivos de otras localidades, y acá es una tarea muy importante y es un llamado de atención de que el patrimonio vivo en la ciudad, en los contextos de ciudad, se manifiesta en una diversidad de formas. No se reduce a caracterizar oficios, eh, eh, festividades o saberes, sino que puede verse materializado en otras cosas que la gente la que tiene que anunciar y reconocer, ¿cierto? Incluso cosas sencillas como unas gastronomías, unos espacios de encuentro, una forma de trabajo comunitario, una forma de relación con el medio, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que resulta de un proceso de exploración. ¿Listo? Acuérdate siempre que hacer un ejercicio de exploración ya es una forma de activar la salvaguardia. O sea, ya de que la gente o que los grupos de ciudadanos o esas comunidades de salvaguardia estén activando esas reflexiones, es en sí una acción de salvaguardia. ¿Listo? ¿Cómo hacerlas? Pues nos toca pensar, es una articulación con las entidades que tienen su quehacer en lo local, ¿cierto? Que pueden buscar, que tenemos que entenderlas como unos socios o como, ahí sí, como unos interesados también en promover esos ejercicios y que tienen esas capacidades para llegar a esas comunidades. El instituto tiene unas limitaciones en ese sentido, porque pues nosotros operamos dentro del marco de trabajo con nuestras capacidades técnicas y damos un apoyo técnico, pero tenemos que buscar unas alianzas con otros actores que que tienen ese diálogo con las comunidades, ¿cierto? Eso por un lado. Entonces, los recursos que te he mencionado, Dayana, tanto la metodología como las experiencias, las piezas audiovisuales, ya están disponibles y se pueden compartir para que trabajar en planes de acordar planes de trabajo conjuntos para impulsar o desarrollar nuevos procesos de exploración, ¿cierto? La invitación es simple, pues nunca es pongámonos a hacer inventarios y reconozcamos todo como patrimonio, sino propongamos estas reflexiones y que la gente sea la que tome esas decisiones estratégicas. Ahora, con tu segunda pregunta, y eso es muy importante, efectivamente, en el nuevo plan de ordenamiento territorial y con las competencias que salen en el decreto 522 que está recién salido, pues se asignan unas competencias al Instituto Distrital de Patrimonio en relación a varias cosas. Una de ellas es en relación al aporte que tiene que dar en la formulación de las actuaciones estratégicas que desarrollen o propongan unos promotores urbanos, ¿cierto? Y de ahí en que en el nuevo plan de desarrollo, que para formular las actuaciones estratégicas se tenga que pensar en las estructuras integradoras de los patrimonios, ¿cierto? Hay diferentes estructuras que se tienen que tener presentes en la formulación de esas actuaciones estratégicas y en esas propuestas de desarrollo de proyectos, y los promotores urbanos tienen que informar en cada una de esas estructuras. Ahí es muy importante y va a entrar el patrimonio cultural a ser en sí una base para pensar cómo se orientan esas actuaciones estratégicas. Si bien no las puede tener, no creo que el patrimonio no puede transformarse tampoco en una piedra en el camino para pensar el desarrollo de la ciudad, pero sí puede enrutar cómo se piensa ese desarrollo y cómo se piensa ese desarrollo urbano y esas propuestas para transformar la ciudad, ¿cierto? En ese sentido, las comunidades tienen una oportunidad para construir una narrativa e informar sobre cuál es la importancia, cuál es la diversidad cultural y cuáles son esos elementos que son importantes para que sean tomados en cuenta en la formulación de las acciones que se van a desarrollar, ¿cierto? Para eso también es oportuno desarrollar procesos de inventario desde lo local que pueden desarrollar, pueden impulsar, en este caso, los promotores urbanos, pero también pues, las mismas comunidades articuladas con las entidades distritales. Y es importante y urgente para que el resultado de esos proyectos que se plantean en lo territorial
pues tengan una coherencia y respeten esas formas de la diversidad cultural, de esas formas de habitar, respeten esos tejidos comunitarios y ante todo, más que respetarlos, los fortalezcan, exalten esos valores en el territorio. Eso es una disputa y eso se va a transformar en una tensión comunitaria de diálogo permanente con esos otros actores que son los llamados también a pensar el desarrollo de la ciudad. Cuéntame si fui claro con eso, eh, pero precisamente esa ha sido la experiencia que hemos tenido con San Bernardo, con todo el proceso de renovación que se ha adelantado en este territorio y han sido parte de los resultados que se han dado. Porque en este momento ese proyecto ya se encuentra muy avanzado y de alguna forma pues ya tiene unas líneas muy claras de hacia dónde quiere ir y cómo se va a dar su implementación. Es clave que antes de que digamos, se presenten los resultados de los proyectos, pues estén esas bases de información en torno a los procesos culturales, los tejidos comunitarios que están y le dan sentido a la ciudad y para que sean incorporados y proyectados dentro de las acciones que se desarrollen en los proyectos. Sí, gracias, Enrique, es claro. Creo que ahí la invitación queda es, ya luego la llegaré vía email para el equipo de IDPC, porque justamente ahorita el equipo de Renovo se encuentra haciendo la formulación de los proyectos locales y pues creo que es el punto estratégico en donde esa mirada debe quedar allí como aunada. Gracias. Listo, gracias, Dayana. Cualquier pregunta, duda o sugerencia que también tengan en relación a asesorías técnicas en torno a gestión del patrimonio cultural inmaterial, pues la pueden hacer llegar directamente al instituto o a través del correo electrónico que se les voy a escribir acá, que es patrimonioinmaterial@idpc.com. Listo. No sé si de pronto haya otra pregunta, me gustaría escucharlas, ver si la información ha sido clara. Yo creo que ustedes, en verdad, yo que he podido acompañar algunos espacios de participación del Consejo Local y he podido trabajar con algunos consejeros locales, los reconozco como unos actores estratégicos que conocen la diversidad y entienden los procesos que suceden en sus respectivas localidades y son con ustedes quienes podemos fortalecer todo ese proceso de exploración y de comprensión del patrimonio cultural de Bogotá. Ustedes tienen las relaciones, ese saber que de pronto nosotros como funcionarios desde el instituto no tenemos, pero nosotros podemos aportar herramientas para que ustedes lideren esos procesos o de alguna forma los articulen. Dale, María Elvirita. María Elvira, dale. Creo que tienes tu micrófono apagado. Disculpa, sí, buenos días, Enrique. Muchas gracias por tu información, bastante visual y bastante clara. Te quiero hacer una pregunta, pero de pronto me voy a salir del tema Claro. en cuestión de patrimonio. Tú me podrías decir, si sabes, desde la parte de patrimonio, qué pasó al fin con el famoso galeón San José, que estaba en aguas del Caribe y que pues fue un boom, pero finalmente digamos que para la opinión pública como que ya quedó así que no supimos qué pasó. Esa Listo. era mi pregunta, gracias. Dale. Estos temas son muy apasionantes. Mira, con el Galeón San José, lo que sé hasta el momento, en la administración pasada, con el gobierno de Duque, la potestad del galeón estaba en el Ministerio de Defensa. Una de las primeras acciones que se ha hecho con esta administración del gobierno nacional de Petro es transferir la potestad del galeón al Ministerio de Cultura, entenderlo y activar sus capacidades de gestión desde la dimensión de la cultura y el patrimonio, ¿cierto? Eso significa también replantear cómo se habían avanzado los procesos de articulación y de gestión para utilizar el Galeón San José, ¿cierto? Creo
hasta el momento desconozco, digamos, cómo se ha adelantado ese proceso, porque la responsabilidad está en manos del Ministerio de Cultura. ¿Listo? Eh, Sé que se habían replanteado como los contratos para su recuperación y uso y cómo se iban a repartir cosas. Sé que ha sido muy importante en años recientes y hasta ahí llega mi conocimiento, es que se ha logrado fortalecer toda la política de salvaguardia o de protección del patrimonio sumergido, ¿cierto? Antes esas políticas no existían y para adelantar la gestión del patrimonio inmaterial, pues, del patrimonio cultural, también está ese reto presente, que es actualizar los marcos normativos, que son los marcos de acción de las entidades asignando unas competencias y unas responsabilidades. Esos son procesos larguísimos y son procesos complejos de tensión permanentes que demandan que muchos actores estén ahí con el ojo puesto y adelantando gestiones. Hasta ahí llega mi conocimiento del proceso del Galeón de San José. Vale, muchas gracias. Listo, no sé, María Alejandra, de pronto allá habla Buenas preguntas. Sandra Lucía. No, no hay más preguntas. Agradecerte, Enrique, por el espacio, por acompañarnos en este proceso. Esto va a quedar grabado también y quedamos atentos a las preguntas que se hagan directamente al instituto y pues siempre estamos abiertos al diálogo participativo en todos los espacios. Enrique, mil gracias, y a la Secretaría de Cultura y a los consejeros y consejeras que se conectan. Igual va a estar en el YouTube también para las personas que no pudieron conectarse. Mil gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes. Les dejamos nuestro contacto para poder seguir en articulación. Estamos para apoyar todos los procesos que ustedes quieran impulsar en torno al reconocimiento del patrimonio cultural con el Instituto Distrital. ¿Listo? Tenemos ese material de trabajo, por favor acérquense para que también puedan reconocerlo, puedan usarlo. Ese es el trabajo que nosotros hacemos y pues está a la mano para que sea utilizado por ustedes. Listo. Muchas gracias, ¿listo? Muchas gracias a ti. A ti, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.